Hola a todos, en este vídeo vamos a ver de qué elementos de configuración dispone el servidor DNS para poder realizar el proceso de resolución de nombres. Vamos a ver ahora en más detalle cómo es este archivo de zona, que es el elemento que utiliza el servidor DNS para realizar su tarea. Este archivo de zona no es más que un fichero que contiene una serie de entradas, una serie de líneas. Cada una de esas líneas puede ser de diferente tipo. A esas líneas se les llama registro. Y como digo, podemos tener registros de diferentes tipos. Por lo tanto, tendremos un archivo de zona, que es un fichero, con una serie de líneas, y cada línea puede o no ser de un tipo diferente. Por ejemplo, en ese archivo de zona habrá registros de tipo A. Esos registros de tipo A lo que hacen es asociar el nombre de máquina a una IP. Por ejemplo, servidor1.miempresa.es tendrá esta IP. O campus.lamerse.com tiene la IP que sea. Vale. El registro PTR guarda la misma información que el registro A, solo que a la inversa. Ahora tiene asociado a una IP el nombre de máquina. Es decir, en el registro A la búsqueda se hace por nombre de máquina y se obtiene la IP. En el registro PTR la búsqueda se hace por IP y se obtiene el nombre de la máquina. Después tenemos el registro CNAME. El registro CNAME permite asociar un alias a un nombre de dominio. Por ejemplo, el servidor web de miempresa.es puede llamarse server1. Pero ¿qué pasa si se llama server1? Que nadie lo encontraría, porque estamos acostumbrados a que las consultas a un servidor web siempre se le asocian con el nombre www. Por lo tanto, lo que hacemos es, tenemos un registro A con server1 miempresa.es y sobre este registro creamos un alias que se llamará www. Cuando un cliente consulte o quiera consultar una página web pondrá www, pero realmente la máquina se llama server1. ¿Cómo será el proceso de búsqueda? El DNS preguntará por www.miempresa.es. En el registro, en el archivo de zona, se buscará www.miempresa.es y este www.miempresa.es estará asociado con el nombre de máquina server1. Y server1 está asociado a la IP 200.15.46.4. Por lo tanto, se devolverá la IP de server1, aunque en realidad se está preguntando por www. El registro MX será un registro que permitirá especificar el servidor de correos para ese dominio. Si la red, por ejemplo, pues de Google o de la Merced o de quien sea, tiene un servidor de correo, el nombre de ese servidor habrá que añadirlo al registro MX del DNS. Habrá otro registro que se llamará registro SOA, en el que tendremos que añadir el nombre del servidor principal, del servidor DNS principal para esa red. El registro NS, donde se almacenarán los nombres de todos los servidores DNS de esa red. No solo del principal, sino de todos los que haya. En una red pueden haber más de un servidor DNS. Podemos tener el principal, el secundario, que es lo más habitual, pero también se pueden tener más. Entonces, en el registro SOA pondríamos el servidor principal, servidor DNS principal, y en el registro NS pondríamos todos los nombres o las IPs de los servidores DNS
secundarios. Y por último tendremos el registro SRV, que contendría todos los servidores de la red. Tendríamos también dos tipos de búsqueda, ¿vale? Un servidor DNS puede buscar dentro de su archivo de zona de dos formas diferentes. Lo que se conoce como búsqueda directa o búsqueda inversa. La búsqueda directa consiste en, al servidor DNS se le proporciona un nombre y el servidor DNS devuelve su IP. Este tipo de búsqueda directa está relacionado con los registros de tipo A. Por ejemplo, buscamos www y obtenemos un IP. Si por el contrario hacemos una búsqueda inversa o el servidor DNS hace una búsqueda inversa, lo que va a hacer es buscar una IP, buscar en su archivo de zona la IP que le han dado y a partir de la IP devolverá el nombre de dominio completo. Este tipo de búsqueda está relacionada con los registros PTR. Si os acordáis, el registro PTR era el que asociaba a una IP el nombre de máquina. Por lo tanto, la búsqueda se hará por IP y se devolverá el nombre de máquina. INADDR ARPA es la forma que tiene el servidor en almacenar la IP en la zona inversa. Si os fijáis, aquí la IP está al revés. La IP sería 192.168.1, pero se almacena en orden inverso. ¿Qué pasa cuando tenemos en la misma red dos servidores? Un servidor DNS primario y un servidor DNS secundario. Bueno, si tenemos dos servidores, lo ideal es que sus archivos de zona sean iguales. Si es que estamos pensando en que el servidor secundario sea una copia de respaldo del servidor primario, es decir, que cuando se caiga el primario, el secundario asuma la tarea del primario. Si esto es así, entonces los dos archivos de zona tienen que tener la misma información, porque si no, no podrían dar el mismo servicio. Es decir, todos los nombres de dominio y todas las IPs asociadas a ellos que contenga el archivo de zona principal deben estar también en el archivo de zona secundaria. Esto se puede hacer de forma manual, es decir, el administrador podría configurar el archivo de zona del DNS primario y luego podría volver a configurar el archivo de zona de la zona secundaria. ¿Vale? ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues que podría cometer algún error. Podría cometer algún error de equivocarse en alguna IP o en algún nombre. Supongamos que lo hace bien. ¿Qué pasa si hay que modificar el archivo de zona? Cada vez que hubiera que añadir un nombre nuevo o eliminar un nombre nuevo, habría que modificar no solo el archivo de zona principal, sino el secundario. Y si se nos olvida, tendríamos diferencias entre los dos archivos, con lo cual podríamos tener problemas porque no tendríamos la misma información almacenada. Por lo tanto, lo ideal es activar un proceso automático que se conoce con el nombre de transferencia de zona, que se encarga de coger toda la información del archivo de zona principal y pasarlo al archivo de zona secundaria. ¿Vale? Este mecanismo de transferencia de zona, bueno, se puede realizar de dos maneras. Y esto es configurable. El administrador tiene que ir al servidor DNS primario y activar el tipo de transferencia de zona que quiere realizar. Tenemos la completa y la incremental. La completa significa que cada X tiempo el archivo principal, el archivo de zona principal, se habrá enviado al archivo de zona secundaria.
¿vale? En función del campo, en el registro SOA, también hay un campo, hay un valor, que es el intervalo de actualización, que es simplemente el tiempo entre copia y copia, perdón, el tiempo que transcurre entre una transferencia de zona y otra. Y como digo, es configurable, el administrador decide cuánto es ese tiempo. El otro método de transferencia de zona, el método incremental, consiste en que no se envía todo el archivo de zona cada X tiempo, sino que se envía solo cuando se ha producido una modificación en el archivo de zona principal. Para esto, en el registro SOA hay un campo que se llama número de serie. Inicialmente, los dos archivos de zona en su número de serie del registro SOA tienen un 0, tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque los dos archivos son iguales. En el momento que se produce un cambio en el archivo de zona, ese número de serie se aumenta en el archivo de zona principal. Aquí tendríamos un 1 como número de serie y en el secundario seguiríamos teniendo un 0. Cuando se produce cuando hay una diferencia entre el número de serie de la zona principal y el de la zona secundaria, entonces es cuando se activa el proceso de transferencia de zona y se pasaría el archivo de zona principal al archivo de zona secundaria. ¿Qué puertos se utilizan en el servicio de DNS? Bueno, pues tenemos dos procesos en el servidor DNS. Uno es resolver nombres, es decir, la tarea principal de un servidor DNS es le dan un nombre de dominio, www.google.es, y él tiene que devolver una IP. ¿Vale? Entonces, ese proceso de resolución de nombres también se le dice atender consultas. Bueno, pues cuando un servidor DNS tiene que hacer esa resolución, utiliza el protocolo UDP en capa de transporte y el número de puerto 53. En el caso de que el servidor DNS no esté resolviendo nombres, sino que lo que esté haciendo es una transferencia de zona a su servidor secundario, entonces esa transferencia de zona se va a realizar por el puerto 53 también, pero utilizando el protocolo de transporte TCP. Como último punto, vamos a ver qué son los reenviadores y las sugerencias de raíz. Como pone aquí, tanto los reenviadores como las sugerencias de raíz permiten resolver una petición de un nombre que hace referencia a una zona sobre la que no tienen autoridad. ¿Qué significa esto? Pues que un servidor DNS puede obtener la IP de un nombre de dominio que no está en su archivo de zona. ¿Cómo? Pues utilizando los reenviadores o las sugerencias de raíz. Las sugerencias de raíz, ya lo hemos visto, son los servidores raíz de Internet. Por lo tanto, cuando veíamos que el servidor DNS local quería obtener la IP de www.google.es, lo que hacía era consultar uno de los 13 servidores raíz de Internet. Y esas IPs de esos servidores raíz de Internet las tenía él en su propio software configuradas. ¿Vale? Esas sugerencias de raíz, esos servidores raíz de Internet, ya están en el servidor DNS local. ¿Los reenviadores qué son? Pues algo parecido. Los reenviadores es una lista de servidores DNS a los que se pueden consultar, pero las IPs no están incluidas en el servidor DNS, como en el caso de los servidores raíz de Internet, sino que es el administrador el que añadirá la IP de los servidores DNS a los que les gustaría consultar
cuando él desconoce la IP de un nombre de dominio. Esa lista, como digo, es configurable por el administrador. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda o consulta, podéis dirigírmelas a rlopez@lamerced.com. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.